Aló, buenas tardes. Permítame, le voy a poner el altavoz que te chunche no de entrar en solo. Aló, buenas tardes. Dígame, bienvenida. Gracias. Yo quería consultarle a la licenciada Pastor cuál es su opinión sobre lo que se está diciendo actualmente de Ernesto Castro, que es el próximo presidenciable. Sí, ella considera que es una estrategia para evitar que se hagan cuestionamientos que se han venido haciendo en este último periodo, tanto a él como a la directiva de la Asamblea Legislativa y algunos diputados y diputadas. Eso. Gracias. Le vino a dar duro. Directamente, directamente. Ya la, Cuestiona al presidente. vaya, por ejemplo, lo del presidente, de que si es presidenciable, yo te puedo dar mi opinión, pero te la voy a fundamentar también. A mí me cuesta creer que alguien a quien le han sacado toda cantidad de videos prometiendo, prometiendo, prometiendo y de las promesas nada, que tenga la calidad de presidenciable. Realmente me es difícil creer que sea algo así. Incluso hoy estuvo bastante vigente un tuit del 2021, me parece que fue, que hablaba precisamente ese de los magos y de los ladrones, ¿verdad? Cuando usted incrementa, empieza a comprar casas, carros y viajes y etcétera, se va de crucero con la familia, pero uno se va por aquí, otro se va por allá, otro se va por allá, y después todos se reúnen, inician un crucero que sabrá Dios cómo fue pagado. Entonces, en esos casos, de veras que no es que tú tengas ganas de molestar o que tú tengas, es que simplemente te prometieron un montón de cosas que no estás cumpliendo. Entonces, ese tuit del presidente actual de la Asamblea Legislativa que te dice, si de repente empiezan a viajar y a hacer cruceros, ¿verdad? Viajes en avión a Disneylandia y etcétera, y comenzás a comprarte carros y casas, o sos mago o sos ladrón. Y en una carpa de circo no estás, ¿verdad? Entonces, bien difícil, de verdad, que tú veas algún cambio en el estilo de vida de muchas personas, porque aquí en eso he visto hasta jueces. Lo que pasa es que, pues sí, uno no tiene las pruebas porque uno no es el corrupto que anda corrompiendo jueces, porque para un corrupto tiene que haber un corruptor. Pero sí, en la comunidad jurídica sabemos de jueces que antes vivían en un lugar donde ni siquiera espacio para parquear un carro había y hoy ya vivís en una gran casona y hasta tenés 3 carros. Entonces, en esos casos, pero volvamos a lo de si es presidenciable o no, ¿verdad? Todas esas promesas, todos esos videos que hemos estado viendo donde te decían nosotros, y qué esconden, pues, ¿qué quieren? Que no les pidamos cuenta del presupuesto, te decían, y etcétera, y nosotros nos vamos a quitar los viajes, nos vamos a quitar los viáticos, nos vamos a quitar los bonos, nos vamos a quitar tantas plazas que no están funcionando, nos vamos a quitar un montón de cosas, y llegaste y no te quitaste nada de eso, que al contrario te subiste el salario en el 2023, vea, y que después por el reclamo de la gente tuviste que bajarle los 2,5 millones que le había subido injustificadamente. Entonces, bien difícil, a mí de verdad me cuesta creer que el sustituto del presidente Bukele vaya a ser alguien así, y que también nosotros, puede ser que alguien sea prepotente y que no te caiga mal, vaya, tú no desacredites a alguien porque sea prepotente o arrogante, pero a alguien que se burla y que miente inventándole cosas a la gente solo porque no le, por ejemplo, lo que inventó, bueno, ni siquiera, no vale la pena meternos de nuevo a eso, pero si tú andas mintiendo, inventando cosas de la gente, tú no sos alguien candidateable para nada. Y no, ya no estoy hablando ahí en ese caso, sino que en general. Y si tú por eso es que yo les digo, presten atención a lo que los funcionarios hacen, no solo nos quedamos con lo que nos dicen, porque lo que hacen y lo que dicen casi siempre no es lo mismo. Y en lo que hacen está la realidad. Si te dicen, ya no tengo reservación, pero no te dan la información, entonces lo que te está diciendo no coincide con la realidad que te está haciendo. Y con los comentaristas políticos, repito, y con esto voy a cerrar quizás, no nos quedemos con lo que dice el que me cayó bien o el que piensa como yo. Oigamos todo, aprendamos a contrastar nosotros como ciudadanos, a verificar la información y a sacar nuestras propias conclusiones. Si yo no estoy de acuerdo en cómo piensa Gio, o cómo piensa Mau, o cómo piensa Tania, no necesito llegar a gritarles, a insultarlos, a ofrecerles cárcel solo por eso. Es que hay que aprender a ser tolerantes. Y si de verdad usted ya puso en prueba su tolerancia y no lo superó, dele largo, dele recto, no se detenga, ya no nos oiga, es decir, nadie lo obliga tampoco, ¿verdad? Es un ejercicio que yo sugiero porque me ha permitido a mí escuchar posiciones extremistas de ambos lados, y yo hablo mucho sola, cuando los voy oyendo yo voy debatiendo. Entonces, pero pongo en práctica mi nivel de tolerancia y realmente funciona, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque llegar a insultar, miren, el que grita más fuerte
y el que insulta más feo no tiene la razón solo por eso. Si usted se puso a gritar más que el otro o lo insultó más feo, no le da la razón eso. Piensen en los argumentos, y por eso estas personas que lo desacreditan a uno por cómo piensa, por cómo opina, por cómo debate, no están debatiendo, no me están diciendo mentirosa. Es decir, no están diciendo que lo que digo es mentira, me están tratando de desacreditar para que no me presten atención al consejo o al mensaje que estoy dando. Y de eso tenemos mucho. Entonces, y hay algunos que hasta ya traen trayectoria de quitarse y ponerse cualquier camisa del gobernante de turno. Con esos tengan más cuidado.